palabra de la cruz es poder de salvación y no locura como algunos piensan. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, los apóstoles y los discípulos del Señor debían seguir anunciando el Evangelio, porque eso es lo que tenían que hacer, y ellos se habían quedado en el aposento alto, y después Dios le había dicho antes de que muriera que esperaran en Galilea y que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces los discípulos tenían que seguir predicando y anunciando el Evangelio de la cruz. Hoy en día tener una cruz como de adorno en el cuello, en la ropa, en un tatuaje en el cuerpo, o simbolizada en algún objeto, es como un adorno que simplemente lo tenemos un adorno, pero no hemos entendido el significado que pasó en esa cruz. Hoy en día es común, digamos, ver una persona con una cadenita colgada con un crucifijo, o en la ropa, en un tatuaje, o un objeto en la casa, como una cruz, y no entender lo que Jesús hizo en esa cruz. En los tiempos de los discípulos del Señor, hablar de la obra de Jesús en la cruz era una locura. Hablar de la cruz era una locura, o de maldición, o muerte, porque algunos se identificaban con la cruz, los discípulos, los apóstoles, los seguidores del Señor, y morían, porque confesaban a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y morían. Dice en Hechos 1:8, primer versículo que vamos a ver esta noche, la palabra Hechos 1:8. Bien, hasta que lo ponga la hermana, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Dice que vamos a recibir poder de parte de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en la ciudad primaria, en la casa, en toda Judea, la ciudad más próxima, mi vecindario, mi barrio, y en Samaria, aquellas personas que son enemigas nuestras, que no hemos perdonado, que no hemos... cuántas cosas, entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos los apóstoles, los discípulos del Señor, habían recibido el Espíritu Santo y comenzaron a predicar y a anunciar la palabra del Señor. Más adelante, en el capítulo 8, verso 4, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, verso 4, ya tenían el Espíritu Santo ellos, y el Espíritu se manifestaba con grandes poderes y milagros y señales, y ellos hablaban sin temor, sin vergüenza y sin miedo. Mire lo que pasaba. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice, los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el Evangelio de la cruz. A pesar de que les costaba la vida a ellos. Como le dije al principio, hablar de la cruz en los tiempos del Señor, en los tiempos de los apóstoles, los primeros discípulos, era locura, era una maldición o era muerte en ese momento. Hablar de la cruz. Y por último, más adelante el apóstol Pablo decía en Hechos 17, verso 3 y verso 6, estaba el apóstol Pablo con Sila, otro discípulo, y decían lo siguiente en Hechos capítulo 17, verso 3: declarando Pablo y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, este es el Cristo. Este es el Cristo, el que yo anuncio, el que murió en la cruz, que resucitó al tercer día. O sea, Pablo se centraba en hablar de esto, de la cruz de Cristo. Hablaba del Evangelio de la cruz. Y en el verso 6, 17:6, pero no hallándolo, porque habían recibido en la casa de otro discípulo, trajeron, dice, a Jasón, el dueño de casa donde estaba Pablo y Sila, y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué hacían ellos? Trastornaban el mundo entero. ¿Con qué trastornaban ellos?
con el evangelio de la cruz, con la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, trastornar el mundo entero con la predicación del evangelio. Trastornar significa perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta de alguien. Debemos nosotros trastornar y contagiar al mundo. ¿Qué tenemos que contagiar? Aunque sea un poco de la locura que tenemos por quién. ¿Se entiende? Entonces dice que ellos iban por todas partes trastornando y contagiando al mundo entero por Cristo. Ese contagio es para bien. Es para bien. Así que podamos nosotros contagiar a otro de esta locura que tenemos por Cristo. Nos van a decir que estamos locos, pero estamos locos para Cristo, mis hermanos. Si te dicen, vos estás loco, estoy loco para el Señor. Bien, vamos a la lectura central de hoy. Vaya a 1 Corintios capítulo 1, verso 17, vamos a estar leyendo en adelante. Bien, el apóstol Pablo seguía anunciando el evangelio y manda una primera carta donde él había anunciado a los hermanos en Corintio. Y los hermanos de Corintio se jactaban, tenían mucho orgullo, mucha soberbia, mucha vanidad y todo, porque ahí se manifestaban los dones del Espíritu Santo y ellos mostraban todas esas capacidades que tenían. Pero había una cosa que ellos estaban haciendo y estaban dejando de hacer, era de predicar y hablar de la cruz. Estaban olvidándose de anunciar y predicar sobre lo que Jesús ha hecho en la cruz. Dice así en el verso 17 en adelante, 1:17 de 1 Corintios. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿A qué nos ha mandado el Señor nosotros? A predicar el evangelio. El bautismo sí sirve para identificarme con el Señor, muerte y sepultura del viejo hombre, pero lo primero y principal que nosotros nos manda el Señor es a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice que no con ninguna sabiduría humana de este mundo, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Verso 18, y esta es la palabra central de este mensaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice que para el mundo es locura lo que hablamos y anunciamos, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dice el Señor, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está, dice en el verso 20, el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice que agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles era locura todo esto. Mas para los llamados o escogidos, así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, y lo débil de Dios, que parece débil, es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios que hay según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos príncipes o nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, dice en el verso 29, de que nadie se jacte o tenga orgullo en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación a nuestra vida, santificación y redención a nuestra vida,
para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se quiera gloriar, dice, tenga gloria en la cruz del Calvario. Bien, entonces acá veíamos el apóstol Pablo diciendo qué es lo que estaba pasando acá, porque estaban teniendo un conflicto, si bautizaban menos, más, decía él al principio de la escritura ahí. Pero él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con la sabiduría de este mundo o palabra humana, para que no se haga vana la cruz. Nosotros debemos hablar la palabra de la obra de Jesús en la cruz, y no palabra nuestra o palabra humana, para que no se pierda el poder o se haga vana o vacía la cruz de Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas 6:14, decía esto: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba lejos, dice, de gloriarse él mismo, sino en la gloria, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ha sido crucificado para Pablo y el mundo también lo crucificó a él. Entonces acá Pablo decía, en pocas palabras, que decía que debido a esa obra en la cruz de Cristo, su interés por el mundo fue crucificado. El interés que él tenía por el mundo, las cosas del mundo, la crucificó en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y más adelante llegó a decir en Gálatas 2:20, un versículo conocido: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ahí dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que, hermano, identificate en la cruz. Estamos hablando esto, la realidad de la cruz, y una de las realidades que me tengo que identificar con la cruz: morir con Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mi ego, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dice en el verso 18, estoy leyendo la lectura central: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. El pueblo sentía rechazo por la palabra de la cruz. Decían que era locura, que Cristo era una locura, que murió y que perdonó pecado y salvación. Eso decían, pensaban los sabios en ese momento. Los sabios veían en la cruz a Cristo colgado en un madero, y la ley decía que aquel que estaba colgado en un madero era maldito. Maldito aquel que estaba colgado en un madero. Entonces veían a la cruz como una maldición. Pero no entendía que esa cruz iba a ser poder y salvación de Dios. En el Antiguo Testamento decía esto, en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, lo que hablaba el pastor Cristian el sábado, el domingo, decía esto. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 22 y verso 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y le hiciere morir y le colgares en un madero, dice el verso 23, no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo entregarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, colgar a una persona en la cruz era una maldición. Era una maldición. Y creer en una cruz, creer en la obra de Cristo en la cruz, también iba a ser una maldición. Entonces los sabios decían, ¿cómo puede haber poder y salvación en esa cruz si estaba maldita esa cruz? Así que ese mensaje de la cruz, no había poder y salvación, era una locura para los que se pierden. Era una locura para el que no cree, dice que se pierden ellos, porque no cree. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Recuerdan que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo, ¿qué dice? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, hermano, familia, si has creído en Cristo, no te avergonces del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que hizo Jesús en la cruz es poder de Dios para salvación nuestra.
Así que hay poder en la obra de Cristo en la cruz. Versos 19 y 20 de la lectura central, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios destruyó la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos, porque la sabiduría de este mundo es vana, es hueca, vacía. Es vana, la sabiduría de este mundo es vana, hueca, vacía, no tiene fundamento. En Santiago, capítulo 3, verso 15, dice que la sabiduría de este mundo no es la que desciende de lo alto. Dice que en Santiago, el discípulo, el hermano del Señor, en Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría, la del mundo, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. Y al ser terrenal dice que es animal y diabólica. Así que si buscamos sabiduría de este mundo, esa sabiduría dice que animal, actúa por instinto. ¿El animal por qué actúa? Por instinto. Bueno, entonces dice que animal esa sabiduría y es diabólica. Así que si buscamos sabiduría de este mundo, entendamos esto. Y más adelante en Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dice que la sabiduría, si la buscamos de Dios, es pura para nuestra vida. Después pacificadora, trae paz a nuestra vida. También dice que es amable, no es orgullosa, no es soberbia, no es vana, es benigna, es buena. Está llena de misericordia esa sabiduría y de buenos frutos. Sin incertidumbre, no tiene duda, es segura esa sabiduría. Ni es hipocresía, no es fingida. Dice que esa sabiduría no es fingida, es verdadera. Esa es verdadera. Más adelante, en el Antiguo Testamento, el Señor daba unos consejos a través de Salomón, a través de su hijo. En el Proverbio 1:7, para que nosotros tengamos sabiduría de lo alto. ¿Cuál es el principio para que nosotros podamos entender la sabiduría de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo quiero ser sabio y buscar la sabiduría de Dios y no de este mundo, tengo que empezar a temer a Dios, respetar a Dios, buscarle a Él y preguntarle qué quiere Él con mi vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el Proverbio 1:20 y 21 dice, es el proverbio, también lo vamos a leer Proverbio 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que si nos juntamos con personas sabias, vamos a ser sabios. Y si nos juntamos con personas necias, huecas, vacías, vamos a ser quebrantados. Dice, no vamos a tener nada en nuestra vida. Así que ¿con quién me quiero juntar? Y esto de Proverbio 1:20, 21 dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas y busca. La sabiduría anda buscando, hermano. La sabiduría no anda buscando, de parte de Dios no anda buscando a cada uno. En esos tiempos se manifestaba en las plazas porque la gente iba a escuchar lo que se hablaba y cada uno volvía a su pueblo, a su casa y llevaba lo que escuchaba en la plaza, esos sabios consejos. Pero nosotros estamos acá en la casa de Dios y estamos recibiendo sabios consejos acá de parte de Él. No estamos, digamos, en una plaza que hoy día están manifestando otra cosa, pidiendo otra cosa. Estamos acá en la casa de Dios y estamos recibiendo consejos de Dios para que después salgamos de acá y llevemos esa sabiduría de lo alto que proviene de nuestro Señor. Así que dice que la sabiduría anda por las calles y por las plazas buscando. Clama, dice, a los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, y dice su razón. Está, dice, en todas partes de la ciudad. Así que no podemos decir dónde está la sabiduría. Anda por todas partes buscando. Uno tiene que abrir el corazón para Dios y aceptar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Verso 21 de la lectura central: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se aseguró que el mundo no lo conociera por el conocimiento humano.
o el razonamiento, sino simplemente por la locura de la predicación del Evangelio, hermano. ¿Entiende esto? No porque digamos, bueno, yo soy inteligente y soy sabio en decir soy cristiano. Dios dice, anuló la sabiduría de este mundo, el razonamiento, sino simplemente por la locura de la predicación del Evangelio. El Evangelio de la cruz, para el mundo esto era algo ridículo, pero para nosotros que creemos es poderoso para salvar al que cree. Más adelante Pablo presenta el Evangelio de la cruz y le recuerda a todo, y llega a decir esto en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 2 en adelante le dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que le he predicado, sois salvo, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Si hay alguien que no conoce esto, en esta noche está diciéndole al Señor que Cristo murió por los pecados de cada uno, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a la Escritura, y que se apareció primeramente a Cefas, a Pedro, y después a los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros duermen, ya partieron con el Señor. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último todo como un abortivo me apareció a mí, dice acá Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que acá vuelve el apóstol Pablo a reafirmar lo que Jesús hizo en la cruz, que no nos olvidemos lo que Él ha hecho, que murió, resucitó al tercer día, y hablaba la Escritura de todo esto. Pablo les recuerda a los corintios la obra de Cristo en la cruz, que no era locura, sino poderosa para salvar. Pero este mundo, dice en el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dice que este mundo pide señales y busca sabiduría. Y dice que los judíos piden sabiduría, y la única señal que va a haber, la que dijo Jesús en Mateo 12, 39 y 40. Jesús le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto hablaba de la resurrección del Señor, mis hermanos. Esto hablaba de lo que Jesús iba a padecer al morir, iba a padecer, iba a morir, iba a estar debajo de la tierra 3 días y al tercer día iba a resucitar. De esto le hablaba. Entonces los judíos buscaban esta señal. A ver, hacerte un milagro, hacerte una señal, le decían. Lo injuriaban, lo escupían, los ladrones se acuerdan a la par, lo insultaban, todos los que estaban alrededor de él. Hacerte un milagro, salvate vos y nos salvamos nosotros. Y dice que los griegos piden sabiduría de este mundo terrenal. Los griegos eran filósofos. La filosofía, dice, enseña como el conocimiento, la mente, la conciencia, la verdad, la existencia, quién soy, a dónde voy, todas esas cosas piensan, digamos, los pensadores. La belleza, lo moral y cuántas otras cosas que escuchamos en este mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, dice, locura. Dice que la predicación del Evangelio era, dice, una piedra de tropiezo para los judíos. Jesús para algunos era piedra de tropiezo y para otros lo iba a levantar. Y Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18: yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no en él, sino que en propio Cristo, Cristo es la roca, en esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, hermano, para algunos la piedra de tropiezo que era Cristo era tropiezo, y para otros era salvación a los que creen. Y ya para ir terminando, dice que en el verso 25 de la lectura central: porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, vuestra vocación, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que el Señor no ha escogido, hermano, a los débiles de este mundo,
nos ha escogido el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Entonces, llegó a decirle Dios a Pablo que el poder de él se perfeccionaba en su debilidad. Entonces le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, hermano, donde somos débiles, en el carácter, en el orgullo, en la soberbia, en cualquier cosa que estemos viviendo en la carne, ahí se va a reposar el poder de Dios a través de su Espíritu. Entonces eso quiere hacer el Señor. Entonces Pablo dice: de buena gana me gloriaré, dice, en mis debilidades, para que el poder de Dios repose en mi vida. Así que, hermano, en esta noche, que nosotros podamos seguir proclamando y anunciando el poder de la cruz. Así que si estamos locos, como decíamos al principio, estamos locos para el Señor. Así que bendita locura por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Dios les bendiga.